¿Se quieren tumbar el acuerdo? Creo que ese es el efecto, ¿no? Porque no es extraña la coincidencia en tiempos que justamente ya haya un entendimiento para arribar a un acuerdo de colaboración eficaz, como el caso OAS, y se dé esta circunstancia de haber aprobado la interpelación. Y lo segundo, que el acuerdo en sí mismo está bastante avanzado y obviamente siempre ha habido alguna objeción de parte de algunos integrantes del Congreso de estar objetando la evolución del proceso de colaboración. Mire, el monto es parte de un acuerdo de colaboración, o sea, no se está dimensionando en su real magnitud lo que es un acuerdo de colaboración eficaz, o sea, que hay entrega de información. Información bastante sustantiva, porque va a permitir... Claro, no lo va a hacer a cambio de nada. Exactamente, ¿no? ¿Corre peligro el acuerdo con su eventual censura? Mire, en primer lugar, el proceso está siguiendo su curso regular, ¿correcto? Pero esto también tiene un factor impacto, porque son muchas las empresas que pueden acogerse perfectamente a lo que viene suscitándose en torno al acuerdo de colaboración con Odebrecht. Y un primer impacto es la reacción que ha tenido OAS, y seguramente otras empresas podrán acogerse. Es un primer riesgo, ¿no? El mensaje. Mira, no hay ninguna certeza, no hay garantías, y el acuerdo, la información que tú puedas brindar, obviamente puede venirse abajo en cualquier momento, ¿no? Entonces, creo que el mensaje no es positivo. Porque lo que ayer argumentaba Jenny Vilcatoma al menos era, yo no me estoy metiendo con el tema del proceso. A mí básicamente lo que me interesa es el tema del monto, por ejemplo, ¿no? Sí, pero creo que es una conclusión sesgada, porque el acuerdo es parte de una sola unidad. Y más aún, en el pleno proceso de evolución del acuerdo, la primera fase es la calificación, que es responsabilidad del fiscal. La segunda fase es la corroboración, que es responsabilidad del fiscal. En la tercera fase recién ingresa el tema de reparación civil a través del procurador. Es decir, en la fase inicial primigenia de la negociación del acuerdo es Ministerio Público. Para entendernos, en este momento el acuerdo con Odebrecht no es definitivo, entonces. No es definitivo. Falta, podría haber un retroceso. Falta el filtro ineludible de la homologación. Claro, y tomemos como... Pero eso es autoridad peruana. Exactamente, ¿no? Y tomemos como experiencia lo acontecido en dos acuerdos previos, el caso Chacas. Ha habido dos acuerdos de colaboración también y en su momento fueron observados por el juez, pero luego levantadas las observaciones siguió su curso. A ver, lo que me sugiere es que Brasil, pero Brasil Odebrecht podría retroceder en su posición inicial. Es un tema, y sumemos un tema que no es distante, la iniciativa legislativa de derogar la ley 30.737. Sobre la que se basa el acuerdo. Sobre la que se basa el acuerdo. Entonces, sumada una actitud más otra, obviamente es un mensaje negativo que genera desconcierto y desconfianza en la posibilidad de acogerse con mayor amplitud a este tipo de acuerdos. ¿No fue desafortunada la declaración del presidente Vizcarra? Mire, el presidente en su condición de autoridad tampoco deja su rol de ciudadano, ¿no? Y él ha dado un parecer, en anterioridad de oportunidad también lo manifestó respecto... Creo que nadie discute su posición de ciudadana, sí, la oportunidad de decirlo. Pero la oportunidad se da a través de una pregunta que le plantea a los periodistas, o sea, no es que él de manera unilateral la proponga. Podría haber dicho, el acuerdo es necesario para conocer la verdad. No pronunciarse sobre el monto, que es el principal cuestionamiento, uno de los principales cuestionamientos del Fujimorismo. Mire, es un tema de ineludible respuesta que tenía que darle el presidente, definitivamente, pero también fue enfático en manifestar, esta es una opinión, y respeta la disponibilidad discrecional que asumen en este caso fiscales y procuradores. ¿Ha revisado ya las 21 preguntas? Sí, obviamente. ¿Qué impresión tiene de las 21 preguntas? Se ha manifestado que estas 21 preguntas solo tienen un enfoque respecto a la reparación civil y por eso se convoca al ministro. Y esto no es cierto, porque cerca de 10 preguntas están relacionadas a la función que desempeña el Ministerio Público. Y una última pregunta está relacionada al caso Toledo, que obviamente no tengo que absolverla, ¿no? Por el tema del abogado. Por el tema del abogado, ¿no? Y yo las he revisado y las he anotado, inclusive, mire, solo se ha considerado 4 casos. Pero ese tema está relacionado a la reparación civil, está relacionado al rol que juega en el proceso el procurador o el Ministerio de Justicia, o es un tema que lo ha determinado la Fiscalía, ¿no? Una segunda pregunta, permítame cerrar con esto, ¿no? No se ha considerado, por ejemplo, el caso del proyecto Vías Nuevas de Lima. O sea, el hecho de comprometer o no una obra en particular es decisión del Ministerio Público. Eso se me está planteando como interrogante. Del Ministerio Público. Como le digo, el procurador entra en el rol de la reparación civil.
Entonces, la determinación de los proyectos que están comprometidos en este acuerdo es una competencia exclusiva del Ministerio Público. ¿Cuál ha sido su papel, el suyo? Bueno, por algo lo están llevando a la interpelación, bueno, teóricamente. ¿Cuál ha sido su papel en la elaboración, en el diseño del acuerdo? ¿Usted ha tenido alguna participación directa? Ninguna participación. En principio, el marco que regula la labor de los procuradores está establecido en el Decreto Legislativo 1068 y el Decreto Legislativo 1326. Y en ambos se establece de manera expresa autonomía funcional de los procuradores. ¿Tienen un marco de dependencia respecto al Consejo de Defensa Jurídica del Estado? Sí lo tiene. ¿Quién lo preside? El ministro. Desde la perspectiva de su nombramiento como procurador y lo segundo, en nuestra labor de fiscalización, pero obviamente no de las cuestiones de fondo. ¿Usted no estaba al tanto de lo que se estaba En algún momento le hemos convocado al procurador, obviamente, para que nos informe, pero de ninguna manera para ejercitar algún nivel de intromisión o direccionamiento del proceso. Solo eso sería reuniones informativas. Exactamente, o sea, eso sería nocivo para el procedimiento. Y es más, se lo pregunto, no lo sé, ¿en algún momento usted manifestó algún tipo de reparo al procurador sobre cómo las negociaciones se están llevando a cabo o el tipo de acuerdo que se estaba arribando? Lo que hemos sido exigentes con el procurador es que esté apegado al marco legal. Y cualquier transgresión a este marco legal le va a generar obviamente responsabilidades funcionales de orden administrativo o de orden penal. Y es más, en lo que sí hemos sido bastante, nos hemos mostrado con bastante apertura es en la parte operativa y en la parte logística, de darle todo tipo de facilidades para sobrellevar de mejor manera la evolución de este proceso. ¿En algún momento usted le manifestó al procurador, que es con quien usted tiene que coordinar este tema directamente, algún tipo de reparo sobre el monto de la reparación que se estaba negociando? Le manifestamos en algún momento que el monto guardaba una grave distancia de lo que se había propuesto meses atrás, ¿no? Se hablaba de un monto... Él mismo lo había dicho, ¿no? Sí, por eso, o sea, lo dijo él, lo dijo otro exministro, ¿no? Y obviamente se nos informó de que en aquellas circunstancias estos montos se originaban en que no había una ley expresa, como la que tenemos hoy, la 3737, sino más bien teníamos el Código Civil. Lo segundo, que en aquel entonces no se hablaba de 4 proyectos, sino se hablaba de todos los proyectos. Y en tercer lugar, que no se hablaba de una sola empresa de Odebrecht, sino se hablaba de todas las empresas comprometidas. Por eso se hablaba de ese monto, que guarda una marcada diferencia con el monto propuesto ahora. Esa fue la explicación que le dio el procurador. Efectivamente, ¿no? ¿Usted se quedó satisfecho con eso? Y la segunda explicación que se nos dio es que este monto guardaba cierta similitud con un monto que había sugerido la Contraloría General, que era más o menos 1.200 millones. Pero entre 600 y 1.200 sí, es que, es el doble, ¿no? Sí, pero es que en este monto de los 1.200 se considera también a las empresas consorciadas. En el caso concreto solo estamos hablando de la empresa Odebrecht. Peruanas. Exactamente. Se incluye a las peruanas. Ok, pero si usted no tiene participación según usted, en el diseño y en el desarrollo del acuerdo, ¿por qué lo están llevando? Mire, la función de un ministro de Estado, obviamente en este caso mi persona como ministro de Justicia, es una función política. Y el Parlamento, dentro de los mecanismos de control, tiene la potestad de plantear una interpelación. Y nosotros, en nuestra mejor predisposición democrática, creo que se nos permite una oportunidad para explicar cuál es el rol, las funciones y competencias que tiene el Ministerio de Justicia y qué grado de incidencia o no tiene respecto a este caso concreto. Y en este caso concreto, reitero, el único que tiene responsabilidad funcional para impulsar el proceso, para plantear estrategias procesales, es el propio procurador. De justicia. Claro, el procurador, en este caso, de delitos de corrupción. ¿Usted cree entonces que esto es una respuesta política? Sí, es una respuesta política, pero de lo malo lo bueno, ¿no es cierto? Creo que nos va a dar una oportunidad de explicar en su real dimensión los roles diferentes que asume cada actor dentro de un proceso. Pero como una respuesta política y un foro político, usted entenderá que esto, por más que le explique técnicamente lo que le están consultando ahí, la decisión finalmente también va a ser política. Es obvio, ¿no? Definitivamente. El paso subsiguiente de una interpelación es la censura. Y aquí creo que hay un elemento de contexto y de orden constitucional bastante singular. Se ha usado en estos últimos días los antecedentes del caso de Pedro Cateriano o de Patricia Salas, pero ellos eran parte de una unidad, un único Consejo de Ministros. En el caso mío es bastante especial, porque se propone la moción de interpelación bajo el gabinete Villanueva. Renuncia el gabinete de Villanueva
obviamente, constitucionalmente se habla de crisis de gabinete. Todo el gabinete renuncia. Efectivamente renunciamos y se nos ratificó la confianza, no a todos. Ahora somos parte del gabinete del Solar, al cual todavía no ha ido al Congreso a recabar el voto de investidura o voto de confianza. Y estamos en ese proceso, por eso le digo, resulta bastante singular nuestro caso. O sea, no se nos ha dado el voto de confianza como a gabinete. Yo soy parte de ese gabinete. ¿Te diría que esto es inconstitucional entonces? ¿Tienen algún reparo de orden constitucional? ¿Van a alegar esa posición? Nosotros acabamos de ser notificados ahora en la mañana. Entiendo que el acuerdo ha sido el día de ayer, ¿no? O sea, sí, estamos revisando y evaluando primero la parte de orden constitucional y obviamente el impacto político. ¿Van a responder en ese sentido? Que esta es una censura. Sí, estamos preparando. Tenemos todo el derecho de preparar la mejor estrategia posible, ¿no? Digamos, esa sería la estrategia legal. ¿Y la estrategia política cuál va a ser? Porque van a tener que sumar votos. Sí. Miren... 66 votos lo ponen fuera, ¿no? El reglamento del Congreso habla en la mitad más uno. 66. Ahora, la pregunta sería más precisa, ¿no? Oye, ¿cuenta este Congreso votos a favor o en contra? Eso es lo que le estoy planteando. Correcto. Es que la circunstancia en la cual está el Parlamento es imprevisible, la verdad. Y lo acontecido el día de ayer, a pesar de las reiteradas explicaciones que se ha dado tanto por los fiscales, por el procurador, yendo a distintos medios de comunicación, explicaciones que han dado muchísimos actores del escenario político, han sido insuficientes y a pesar de se aprobó la moción. Entonces, sin embargo, nosotros, como reitero, en el mejor espíritu democrático, nos allanamos a esta convocatoria y lo vemos como una oportunidad importante en la cual nos va a permitir exponer a través del Parlamento a la opinión pública nacional roles, competencias, pero sobre todo responsabilidades. Pero de nuevo, este es un foro político y la respuesta va a ser política. ¿Alguna de esas preguntas, por ejemplo, podrían ser respondidas? O sea, quiero decir, ¿podrían ser respondidas todas o estaría usted poniendo en peligro el contenido del acuerdo? Mire, yo no voy a adelantar cuáles son el tipo de respuestas que tenemos, pero obviamente tenemos ya prácticamente resueltas todas, porque este pleno interrogatorio no se planteaba ayer, se planteaba hace 2 semanas atrás, claro, sí, aproximadamente buen tiempo atrás, y las hemos revisado, ya tenemos un bosquejo de cada una de las respuestas, y obviamente hay preguntas bastante comprometedoras que no están al alcance de ser respondidas por el ministro de Estado, que son, como le planteé inicialmente, son respuestas que tendría que darles el propio Ministerio Público, y usted ha enfocado muy bien un tema. En principio, y lo establece de manera expresa el Código Procesal Penal, el acuerdo de colaboración tiene el carácter de reservado y puede enervar responsabilidades de orden penal. Y es más, a renglón seguido le planteo la siguiente interrogante. Se ha difundido de manera extraoficial lo que es el acuerdo preliminar. Sin embargo, el acuerdo definitivo celebrado en Brasil, que supera fácilmente las 1000 hojas, porque sí han dado cuenta los señores fiscales, obviamente no es de conocimiento público. Y estamos discutiendo y deliberando sobre una documentación e información que tiene carácter reservado y que se desconoce. Por eso, dicho de otro modo, usted no va a poder absolver. Obviamente. O sea, hay planteamientos en las preguntas que no están al alcance de ser asueltas como ministro de Justicia, definitivamente. Y quienes han impulsado esta interpelación lo saben perfectamente. ¿Y en ese caso usted qué va a decir? ¿No voy a poder responder? No, la respuesta la reservamos para su oportunidad, obviamente, ¿no? Pero si no la puede responder, no la puede responder, ¿no? Porque usted estaría cometiendo ahí un delito. Sí, obviamente. No, pero eso lo vamos a responder en su momento, no tengo por qué adelantar opinión. ¿Usted revisar el acuerdo? El acuerdo de manera integral, no, como le digo, o sea, el procurador nos informa como corresponde, ¿no? Pero en líneas generales. En líneas generales. O sea, primero, por una cuestión de reserva del proceso. Lo segundo, por una cuestión de respeto de la autonomía y discrecionalidad que tienen los procuradores. Y lo más importante, obviamente, ¿nos interesa salvaguardar el acuerdo de colaboración eficaz? Por supuesto, porque es un vehículo que nos va a permitir transparentar lo que ha acontecido en estos últimos años en nuestro país. Detrás de este acuerdo hay un impacto mayor, que es el no a la impunidad. ¿Por qué solo se incluyeron 4 obras? Y a este es un tema que le corresponde al fiscal, pero sin embargo se lo voy y le voy a contestar obviamente por sentido común y porque hemos leído de manera muy somera lo que es el acuerdo inicial, ¿no? Son los acuerdos en los que justamente Odebrecht está reconociendo responsabilidad, o sea, culpabilidad, lo que no significa que los demás proyectos están neutralizados para poder continuarse la investigación. No olvidemos que a nivel de la Fiscalía giran alrededor de 40 investigaciones diferentes.
¿correcto? Entonces, no estamos hablando de 4 casos únicamente. Si en el curso de la investigación, a pesar del acuerdo de colaboración eficaz, surgiera una evidencia de un proyecto que no ha sido considerado y donde hay graves vicios de irregularidad o de actos ilícitos, definitivamente esto tiene que ampliarse. ¿Confía plenamente en el trabajo que realizó el procurador? Ha realizado un trabajo bastante serio, muy profesional, y no solamente él, sino cuenta con un selecto equipo de trabajo. Se le ha dado todas las facilidades para que realice una labor muy eficaz. ¿Usted cree que es lo mejor que se ha podido sacar? Mire, cuando asumimos la responsabilidad ministerial, que fue en julio del año pasado, obviamente encontramos un proceso en curso y un director de la investigación por parte del Ministerio de Justicia, que era el procurador Jorge Ramírez. Ahora, está el proceso avanzado, se sabía ya de las negociaciones preliminares para llegar a este acuerdo, y hay un dicho muy popular, ¿no? A mitad de cruzar el río no se cambia de caballo, o sea, no podíamos cambiar. O sea, sería generar de una u otra manera algún nivel de desconcierto y poco serio, poco prudente en esta parte. O lo perfecto es enemigo de lo bueno también, ¿no? Sí, depende de la lectura que uno le dé, ¿no? Pero definitivamente había un trabajo en curso, había un procurador que obviamente se estaba bastante comprometido, involucrado en la evolución de esta investigación, tenía un equipo bastante importante y obviamente nos daba la confianza para darle continuidad. En Chincha el fujimorismo dijo vamos a hacer propositivos, etcétera, etcétera, etcétera. Chincha me parece que fue. Sí. E incluso públicamente se arrepintieron de esta posición beligerante que habían tenido durante tantos meses, años. Sin embargo, el mensaje ahora con esta interpelación es el mismo, como que no ha cambiado. No sé qué impresión tiene. Sí, mire, resulta bastante complejo entender a la bancada en general, ¿no? Porque en verdad he leído un Twitter muy interesante de su vocero congresista Tubino, ¿no? Bastante alentador respecto a Salvador del Solar. Pero también a su vez en paralelo han surgido distintos Twitter de otros congresistas bastante duros y desconfiados respecto al nuevo premier. Entonces pareciera ser que no hay un orden y que en el fondo lo que se ha dado simplemente es un mensaje de oportunidad, pero el comportamiento pareciera ser el mismo. Y obviamente esto genera algún nivel de incertidumbre, porque lo que aconteció el año que hemos pasado, 2018, ha sido un año bastante crítico desde una perspectiva política, porque le generó inestabilidad al país. Y lo que queremos recuperar es la confianza en la ciudadanía, en la cual todos debemos sentirnos involucrados. ¿Usted va a ser quizás un trofeo político después de que el fujimorismo ha estado bajo ataque, ¿no? Políticamente ha tenido un año difícil. Quizás esta es una oportunidad que ellos ven para regresar a un contragolpe, digamos, ¿no? Creo que acá se tiene que de una u otra manera sugerir, me quedo en ese término, ¿no? Mucha madurez y prudencia política. Estamos en una fase de gestión de gobierno, de país mejor, en la cual todos tenemos que sentirnos involucrados. La buena marcha de nuestro país en cuanto a crecimiento económico, estabilidad institucional, desarrollo social, no depende única y exclusivamente del Poder Ejecutivo, sino también del Poder Legislativo. Sí, está y creo que el momento demanda una suma de esfuerzos. Ahora, respecto a la posibilidad de que mi responsabilidad como ministro de Estado pudiera significar un trofeo de guerra, mire... no sé si trofeo de guerra, pero alguna manera de... Sí, yo usaba la palabra que usted me había puesto, ¿no? Sí. Todo escenario es posible. La lectura de estos últimos años, o sea, nos permite todo tipo de lecturas, pero obviamente vamos con la mejor actitud de esclarecer las dudas que pudieran haber, de posicionar cuál es el rol del Ministerio de Justicia y del Gobierno y con qué autonomía o discrecionalidad han venido optando los procuradores. En el debate de ayer, el APRA, Jorge del Castillo, presentó un video, ustedes ya lo aclararon ayer a través del comunicado, quiero entender, sí. Pero la posición del APRA también, digamos, es marcada en su contra, quiero decir, ¿no? ¿Va a plantear algún tipo de acercamiento con ellos, quizás? Tengo el mayor respeto y consideración por todos los colegas parlamentarios, porque soy parlamentario. Sin embargo, me extraña de un tiempo a esta parte el comportamiento que singularmente lo tiene Jorge del Castillo, porque de manera persistente viene pidiendo mi renuncia. Y ayer... ¿Presentó este video en el pleno? Sí, ¿Estaba ahí? Sí, y ayer, ajeno a una mayor prudencia, porque debe acudir a un contraste de la información, pidió la renuncia del ministro por lo acontecido en Bolivia. Y lo cierto es que en Bolivia sí había una reunión, la 171 reunión de lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ha estado nuestro procurador supranacional
el doctor Carlos Reaño participando. La que se dijo que no había ningún representante. Exactamente, ha estado allí y ha sido convocado para actividades precisas con una agenda propia. Sin embargo, la comisión tiene una agenda propia. Ellos mismos la elaboran y había una audiencia con cerca de 100 organizaciones en las cuales han participado, una de ellas Movadez, entiendo que ha sido 4 del Perú, que están, creo, manifiestamente identificadas, ¿no?, con lo que es el terrorismo. Nosotros, a través de Cancillería, ya nos hemos pronunciado, también hemos enviado carta nosotros a la OEA y hemos ratificado cuál es la posición de nuestro gobierno, pero esto no significa caer en la ligereza, ¿no?, de calificar a nuestro gobierno y particularmente al Ministerio de Justicia como desidia. Al contrario, hemos tenido un procurador pendiente de ahí, pero también tenemos que entender que la Comisión Interamericana es autónoma, o sea, ellos pueden reunir con quien consideren pertinente, a pesar de, porque de manera reiterada, no solamente bajo nuestra autoridad como ministros de Justicia, sino otros ministros de manera persistente han enviado documentación a la Comisión. Para entender políticamente entonces todo esto, usted quizás intuye que hay temor de parte de algunos representantes parlamentarios por los procesos que están atravesando sus principales líderes políticos, en el caso de Odebrecht Lavallato. Mire, cuando estaba, mejor dicho, la Fiscalía tenía ya programado su viaje a Brasil. El de febrero, dice. Sí, se liberó este acuerdo preparatorio. ¿Y usted cree que fue a propósito? Sí, obviamente, ¿no? Se generó cierto rebote mediático en extenso, explosivo, diríamos, ¿no?, para tratar de contrarrestar la evolución de la investigación. Al final pudieron viajar los fiscales, el procurador, y celebraron el documento final, ¿no? Ahora estamos en otra fase, que es la fase de homologación. Y se proponen, primero, la derogatoria de esta ley, y lo segundo, la interpelación a razón de la reparación civil. Pero obviamente cuando se está objetando la reparación civil, estamos casi en paralelo demostrando que hay una debilidad en la negociación del acuerdo de colaboración. Y esto va a ayudar a que pueda prosperar la derogatoria de la ley 30.737. Entonces, ¿qué significa esto como lectura general? Obviamente echar por tierra todo lo que es el acuerdo de colaboración. ¿Se busca impunidad? Obviamente. Estamos todos comprometidos en la lucha contra la corrupción. Yo no creo que los fiscales o el procurador tengan un interés subalterno detrás de esta investigación. Tienen un abierto compromiso con el país, especialmente en esta lucha compleja, pero tenaz contra la corrupción. Sí, yo entiendo que los fiscales sí, y entiendo que el gobierno también, pero claro, la lectura política es que hay un interés por tomarse el acuerdo. No, y acá, si me permite hacer un paréntesis, ayer ha habido 2 conceptos reiterativos en el Congreso de la República, ¿no?, alegándose que el acuerdo es ilegal, por un lado, ¿no?, y por otro lado se está alegando de que la ley es nefasta. La 30... Sí. Primero, ¿el acuerdo es ilegal? El acuerdo está sometido a la ley 30.737 y su reglamento. No, pero ese argumento no tiene sentido. Ya, una. ¿De acuerdo? Y que la ley es nefasta. Bueno, eso es más subjetivo, ¿no? Ya, correcto. Pero esa ley, ¿quién la aprobó? El Congreso, sí. El Congreso, obviamente el Congreso la aprobó. ¿Correcto? Entonces, el Congreso está advertido. Y, inclusive, esta ley fue aprobada en marzo del año pasado. ¿Cuándo se ha celebrado el acuerdo? ¿De Odebrecht? Sí. Hace ya. un mes. Ha pasado casi un año. Y en ningún momento la ley ha sido objetada. Qué coincidencia que cuando entra en la fase de aplicación de la ley, recién empiece a despertar suspicacias y se diga, no, esta ley es mala. No, sino lo que pasa es que esta ley, cuando ya empieza a aplicarse y le están tocando espacios que aparentemente eran inalcanzables, no, ya la ley es mala y hay que derogarla. Correcto. Está generando algún nivel de temor. Y obviamente esta es una señal, y este es un nivel de reacción, ¿no? Bueno, ¿se ve todavía como ministro? Mire, yo desempeño mis actividades con tranquilidad y con normalidad, en principio, ¿no? Y lo segundo, obviamente que este tipo de temas distraen, porque hay que darle la atención, hay que preparar a la solución de las consultas y todo eso, distrae las actividades que se tienen programadas, pero desde la responsabilidad política funcional estamos advertidos que en cualquier momento pudieran ser convocados por el Congreso, no necesariamente a través de una acción de interpelación, sino en una labor de información. Sí, pero esto es una interpelación, esto es más complicado, ¿no? Somos parlamentarios y sabemos de la dimensión de un planteamiento de una moción de estas dimensiones, ¿no? Y con esto último acabo. Víctor Andrés García Belaúnde tampoco le gusta el acuerdo, ¿no? Hay varios congresistas no fujimoristas que tienen posiciones contrarias al acuerdo. ¿Hay una lectura política sobre eso?
Hay un mensaje detrás de todo esto, pero creo que es ya en una posición gobierno. Hay un abanderado de la lucha contra la corrupción, que es el presidente de la República. ¿Y el objetivo es el presidente? El propio año se denomina de lucha contra la corrupción y la impunidad. Y obviamente uno de los ejes temáticos fundamentales que elabora el gobierno es la lucha contra la corrupción. Entonces, de una u otra manera, estas reacciones tratan de neutralizar el avance que se está teniendo a través de lo que viene impulsando el presidente de la República. ¿Usted cree que el objetivo es el presidente, no? El objetivo de... ¿Cuál es la labor de una fuerza opositora en el Parlamento? Tratar de neutralizar el avance del Ejecutivo. O sea, todavía no sentimos, no recabamos, no percibimos esa noción de una visión integral en la cual todos sumemos. Todavía estamos más absorbidos por el traspiés o la zancadilla política, que eso en absoluto es en cierta forma lo deseado, muy por el contrario, deberíamos estar en una oportunidad que motive concertación.